Hace 2300 años Alejandro Magno invadió Asia. Su objetivo era conquistar el imperio persa. Hemos seguido sus pasos durante 30.000 kilómetros en un viaje que nos ha llevado desde Grecia hasta las llanuras indias. En el 8º año de guerra, Alejandro ya había derrotado a los pueblos de Asia Central y ahora se dirigía a India, hacia lo que él creía ser el fin del mundo. Nuestro viaje nos lleva desde Afganistán hasta la frontera noroeste de Pakistán. El paso de Khyber. En la primavera del 326 a.C., los lugareños contemplaron asombrados a 60.000 griegos atravesar estas montañas. Hemos venido en tren hasta Pakistán junto a unos viajeros británicos. Vienen a visitar la línea férrea construida bajo el mandato británico. Yo voy en pos de una época más pretérita, pero la importancia del paso de Khyber no ha cambiado desde los albores de la historia. En India siempre ha sido la principal vía de acceso para los invasores. Aquella primavera los macedonios hicieron lo propio para acceder a este territorio exótico y misterioso. En aquel entonces, un milenio antes de la llegada del Islam, la India hindú comenzaba en el río Indo, del cual tomó su nombre. Sus habitantes dieron lugar a toda clase de rumores y leyendas entre los griegos. Se entregan a las costumbres más raras del orbe, afirmaban. Alejandro estaba ávido por conocerlas. Ahora seguiremos sus pasos hasta la frontera oeste de Pakistán. Basta imaginarse a Alejandro liderando sus tropas a través de estos pasos montañosos. Ya era adulto, había cumplido los 29 años. Un robusto y fornido hombre de baja estatura. Su fuerte constitución estaba aún ajena a las heridas, a la malaria y a los excesos sexuales y etílicos. Seguro que al pasar por aquí le vendrían a la cabeza las palabras de su tutor Aristóteles, quien decía que a partir de aquí sería posible contemplar los confines del mundo y el océano que según los griegos lo delimitaba. Pues bien, Alejandro ahora sabía que esto no era correcto, que estas tierras densamente pobladas se extendían mucho más adelante y estaba dispuesto a comprobarlo. La cuestión ya no era cuándo pararía, sino hasta dónde llegaría. Alejandro ideó la invasión de India con un ataque sobre dos flancos. El ejército principal avanzaría por Peshawar hasta el río Indo. Alejandro en persona se dirigió hacia el norte, quizás más para explorar que para batallar. Y aquí hemos descubierto una conexión viva con la historia. Ellos son los Kalash, los misteriosos paganos del Hindu Kush, una pequeña isla en medio de este océano islámico. Rinden culto a los antiguos dioses y hablan una lengua extraña con influencias del griego. Alejandro fue bien recibido y le contaron algo asombroso. Ellos también eran adoradores del dios griego del éxtasis, Dionisos. De nuevo la casualidad acompañó a Alejandro.
Desde su regazo ya su madre le contaba historias de Dionisos, de cómo había nacido en el lejano oriente. En la actualidad se practican sacrificios en la montaña en la cual se dice que Dionisos nació. Para Alejandro era un signo inequívoco. Dicho dios moraba aquí. Alejandro se unió a ellos, luciendo una corona de hiedra, bebiendo de su vino y danzando en honor de Dionisos, tal y como su madre solía hacer. Hoy día los Kalash le han añadido un giro más al relato. Nos cuenta que los griegos acamparon allí bajo las órdenes de uno de los generales de Alejandro, Salak Shah, que se casaron con algunas mujeres y que ellos, los Kalash, son sus descendientes directos. Si la historia es cierta, esa noche bebí del vino de los descendientes del ejército de Alejandro. A continuación, Alejandro remontó el valle del río Suat. Los refugiados actuales van por miles hacia el este huyendo del terror. Buscaron cobijo en una fortaleza rocosa en lo alto del valle del Indo, un lugar al que los griegos llamaban Aornos. Se decía que la ciudadela era inexpugnable, que incluso el mismo Hércules no pudo ocuparla cuando deambulaba por la tierra realizando sus 12 trabajos. Se eleva a más de 1,5 kilómetros del cauce del Indo. Lo forma una larga cordillera ondulada con suficiente suelo fértil como para mantener a 1 millar de hombres. Su nombre actual es Pirsar. Existe un único vado que atraviesa la cordillera desde el oeste. En Pirsar, Alejandro se superó a sí mismo. Decidimos subir a Pirsar siguiendo los pasos de los macedonios. Se trata de una región por lo que el jefe local nos proporcionó unos guías y policía para espantar a los lobos y a los bandidos. El recorrido es rompepiernas. 8 kilómetros a través de un sendero estrecho y empinado. Un tortuoso camino que los hombres de Alejandro realizaron de noche y con nieve aún en los barrancos. Según los griegos, la avanzadilla fue conducida por guías locales hasta el peñasco, y desde allí enfilaron una senda secreta, la cual no puede ser otra sino esta, a través de esta estrecha lengua de tierra, ya que es el único acceso a la roca. El terreno, como pueden ver, desciende en picado en las dos vertientes, con enormes riscos en ambas laderas. Por tanto, esta es la ruta que los griegos debieron de tomar. A medida que el camino se va haciendo más difícil, me pregunto por qué se molestaron en ir por aquí. ¿Los moradores de ahí arriba suponían una amenaza tan grande? La explicación solo puedo encontrarla en lo que los griegos llamaban pozos, para referirse a Alejandro, el deseo de superar incluso a los dioses. Al caer la noche nos separamos. Nuestros guías se habían perdido.
Se hizo muy de noche antes de que pudiéramos encontrar el refugio, una mezquita abandonada utilizada en verano por los pastores. Ha sido una caminata tremenda, un constante subir y bajar. Les ha costado incluso a los asnos. De hecho, mucho peor que atravesar el paso de Khawak en el Hindu Kush. Llegué incluso a pensar que era imposible. Es tan escarpado que un ejército no pudo conseguirlo. Pero, en caso contrario, si lo consiguieron, es el ejemplo más desconcertante de lo que es tener una determinación absoluta a la hora de vencer al enemigo, de demostrar a los habitantes de India que es inútil que se escondan y que cualquier tipo de resistencia sería en vano. Con el gélido amanecer del día siguiente pudimos contemplar fluir el Indo desde 2500 metros de altura. A las 6 de la mañana, tras lavarnos y desayunar, decidimos continuar aún adormilados. Aún no cesaba de preguntarme cómo Alejandro fue capaz de animar a sus hombres. Por lo que puedo comprobar, tenían que ser unos tipos duros de pelar estos macedonios. A casi 3000 metros llegamos a lo más alto de la cordillera por encima de Pirsar, al norte de las cumbres cubiertas de nieve del Karakorum. Los hombres de Alejandro vieron un profundo barranco entre ellos y Pirsar. Por increíble que pueda parecer, Alejandro ordenó a sus tropas que lo atravesaran. La distancia que los griegos tenían que salvar era de casi medio kilómetro. La tradición cuenta que a los soldados les llevó a hacerlo 7 días con sus noches y trabajando por turnos. Cada uno tenía que cortar 100 palos afilados para que los ingenieros supuestamente los mandaran clavar justo aquí, donde se acumulaban montones de madera, tierra, etc. Fueron subiendo y subiendo hasta alcanzar, no sé, tal vez los 30 metros de altura. Un poco como esos puentes de madera que aparecen en las películas del oeste. En cosa de una semana, construyeron un acceso que permitió el paso de catapultas y artillería destinada a sus enemigos de la ciudadela. Su triste destino se estaba anunciando. Sus habitantes trataron de rendirse, pero Alejandro arrasó todo a lo largo de las montañas, bien masacrándolos o arrojándoles al vacío. En lo más alto levantó un altar en honor de Atenea, la diosa de la victoria. Contemplando el techo del mundo, Alejandro meditaba. Había superado al mismísimo Hércules. Abajo en el Indo, los ingenieros de Alejandro habían construido un enorme puente con barcazas listo para ser atravesado. Les supuso unos cuantos días. El ejército se había convertido en una especie de ciudad ambulante. La componían 64.000 soldados de infantería, 12.000 de caballería, trabajadores, mujeres, niños, mentes pensantes, poetas e incluso artistas. Y los agrimensores que seguían midiendo cada paso desde Grecia hasta el confín del mundo, que cada vez estaba más cerca. Alejandro hizo una breve parada en la antigua ciudad de Pila, junto a la actual Grand Trunk Road. Al lado prosperó una ciudad helénica, la primera en toda India. Una ciudad de trazado cuadrangular, ideal para los invasores, separada del tumulto de la ciudad vecina.
Siglos después, el griego se hablaba en estas calles como el inglés en la actualidad. En los bazares aún pueden encontrarse monedas de los sucesores de Alejandro, griegos con trato de rajás y marajás. Where did the coin come from? Does he know? En estas monedas los herederos de Alejandro hacen gala de los cascos de caballería y prendas de las unidades de choque de Alejandro, mostrándose como luchadores aguerridos, como griegos valientes y feroces, tal y como les denominaban los nativos. Así se forjó el encuentro de dos de las grandes civilizaciones de la historia. Alejandro también aparecía con un tocado de piel de elefante, y como conquistador de India, esa era entonces su ambición. Luego se dirigió hacia el sur, hacia la Gran Cadena de Sal. Mucho antes de la actual Grand Trunk Road, esta era la antigua ruta hacia India. Al llegar a la gran llanura de Sal, de repente se despliega un hermoso panorama. El río Jhelum, el primero de los 5 grandes ríos del Punjab. Y más allá de las llanuras indias tan extensas como el mismo Ganges, el corazón de la civilización hindú. Para las tropas griegas y sus líderes debió de ser un momento extraordinario después de los miles de kilómetros que habían recorrido. A partir de ahora, era adentrarse en lo desconocido. A lo largo del el rajá de la zona, Porus, había congregado un poderoso ejército compuesto de 200 elefantes. Estaba decidido a impedir el avance de Alejandro. Pero por otra parte, Alejandro había reunido sus tropas en secreto. Los cronistas cuentan que fue en la parte de la cadena montañosa que desciende hasta el río formando un entrante de tierra. Salí en su búsqueda cerca de la aldea de Jalalpur. Y allí conocí al general. ¿El general Sebhat? ¿Qué tal? Michael Wood. Encantado, caballero. Lo mismo digo. ¿Qué lugar más encantador? La familia del general Sebhat es la propietaria de este templo. Experto en las últimas campañas de Alejandro y conferenciante en universidades, conoce todo al dedillo. El escenario de la batalla está justo enfrente. ¿Tuvo lugar ahí? Al otro lado del río. ¿Y cómo lo tiene tan claro? Leyendo a los historiadores griegos, mencionan un entrante de tierra a la debajo de las montañas, y este es el único lugar en el que hay uno justo enfrente de nosotros. Al otro lado, y también según los cronistas, hay un desfiladero en el que permanecieron escondidas la caballería y otras fuerzas un día y una noche. Luego cruzó hacia una isla, la cual aún existe. Y tal como está dispuesta la cadena montañosa, este era el único lugar por el que pudo atravesarla. Me gusta. El general quiso demostrarnos cómo lo hizo. El plan de Alejandro era contener a Poros frente a él y luego remontar corriente arriba. Un movimiento de flanco luego repetido a lo largo de la historia con las guerras napoleónicas y la operación Tormenta del Desierto. Es una estrategia típica que consiste en encerrar o flanquear, en la que, bien a ambos lados o bien en el centro, hay que desviar la atención del contingente más eficaz del enemigo. Es hacerles ver como que vas a cruzar y así tenerlos más o menos distraídos. Al rodearlos con un lateral, les sorprendes bien por el flanco, bien por la retaguardia. Napoleón lo intentó una y otra vez. Austerlitz es uno de los ejemplos más elocuentes. Decidimos embarcar a unos cuantos caballos. Nuestra infantería, al igual que los griegos, cruzó con gavillas de paja. El historiador Arriano cuenta que Alejandro también recurrió a embarcaciones prefabricadas. Alejandro necesitó 30 barcas a remos, lo cual no está nada mal. Seguramente echó mano de muchas de sus tropas. Nos dice, sin embargo, que la caballería lo hizo en balsas que habían preparado con anterioridad y cubiertas con... Seguramente estaban tapadas con vegetación, paja, juncos de por aquí, etc.
Se sigue haciendo, aunque de forma algo diferente, mimetizando a la infantería. ¿Lo siguen haciendo con los ejércitos actuales? Pues claro, claro que sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en Birmania, la mayoría de las tropas recurrieron al camuflaje. Vaya, qué curioso. Al notar el general que no era nada docto en asuntos castrenses, decidió mostrarme de primera mano cómo lo llevaron a cabo los hombres de Alejandro. ¿Con eso? Así es como lo hicieron en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las incursiones las hicieron así de noche. Ya. Obviamente Alejandro lo había hecho anteriormente, pero la salvedad de ser durante una noche oscura, lluviosa y con el cauce más profundo. Alejandro utilizó tiendas de campaña hechas con pieles de animales que eran impermeables. Nosotros usamos una vieja lona, pero justo antes de llegar a aguas más profundas... Primero teníais que haberos colocado más en el centro y levantar de los lados para que el agua no entrara. La batalla tuvo lugar cerca de la aldea de Sikanderpur. Rodeado por sorpresa, Poros tenía pocas posibilidades frente a uno de los ejércitos más feroces que jamás ha existido. Sería una escena horrible. Lluvia, campos de arroz pisoteados y los macedonios clavando sus enormes lanzas en los ojos de los elefantes. Según Arriano, los elefantes se retorcían de dolor aplastando a los suyos y al enemigo. El ejército de Poros fue aniquilado y él se rindió. Sin embargo, Alejandro quedó tan impresionado de su arrojo que decidió devolverle sus dominios, convirtiéndose en su aliado. Retomaron la marcha a mediados de verano, justo durante las lluvias monzónicas. Era ya lo que les faltaba a las tropas griegas. Humedad, un calor sofocante, los mosquitos. Como diría cualquier anciano de India, durante las lluvias todo está mojado. Las herramientas y las armas se oxidan, la ropa se pudre y no sanan las heridas. Y como las batallas eran interminables, las bajas aumentaron de forma implacable. Seguimos los pasos de Alejandro por carretera hasta algo más al norte de la ciudad santa de los Sikhs, en la actual India, Amritsar. Allí cogimos 2 taxis que nos llevaron a otra cita con el destino en la vida de Alejandro, las orillas del río Beas. A principios de septiembre, Alejandro llegó hasta dicho río, a la encrucijada de una antigua ruta al norte de India. Mientras contemplaba el río, Alejandro aún pensaba que estaba muy cerca de los confines del mundo. Su maestro Aristóteles le había enseñado que India era una pequeña península que se adentraba en el océano que rodeaba al mundo. Por tanto, sabía que no tenía que avanzar mucho más. Pero aquí, junto al río Beas, donde Alejandro les preguntó a los lugareños acerca del camino que aún les deparaba, una nueva información llegó a su conocimiento. Los límites de la tierra no estaban cerca. A 2 o 3 semanas de marcha encontrarían un río aún mayor, el Ganges, y un enorme territorio con un gran ejército compuesto de miles de elefantes. How far is it? How many kilometers from here to Delhi? 500. Yeah. Long distance. Yeah. The Greek army could do about 30 kilometers a day, so well, they could do that in 3 weeks, couldn't they? It opens in October. Al contemplar el río, Alejandro sin duda decidió seguir adelante.
Pero ahora, tras 8 años y 27.000 kilómetros a sus espaldas, las tropas estaban casi extenuadas. Su caudillo les pidió un último esfuerzo, pero la respuesta fue el silencio. Nadie se atrevió a hablar. Estaban muy asustados. Hasta que Koinos, el comandante en jefe, se armó de coraje y dijo: «Señor, nos dijo que nunca nos mandaría como un dictador», le espetó con tono atrevido. «Siempre nos ha dicho que está abierto a otras opiniones. Pues bien, déjeme intervenir, no en mi nombre, sino en nombre de los escalones más bajos de nuestro ejército. La mayoría de nuestros hombres que vinieron desde Grecia dejaron su piel por los caminos de Asia. Y los que quedan tienen el cuerpo magullado y se sienten desanimados. Mírelos, tienen los bártulos ajados y visten con andrajos propios del lugar. Están hastiados. Señor, bajo su liderazgo, nuestros logros han sido simplemente excelentes. Y seguro que los dioses estarán más que contentos. Quizás ya haya llegado el momento de ponerle un límite a nuestras conquistas». El adalid estaba a punto de darle un giro a su existencia. Desde entonces, el acontecimiento ha estado sujeto a la ficción, incluso en la cinematografía india. El rey sufrió un ataque de furia. Durante 3 días permaneció encerrado en su tienda. Testigo del estado de ánimo de su ejército, Alejandro les pidió un indicio a los dioses. Sus hombres esperaban impacientes. Se trataba de una mala premonición. Alejandro aceptó la voluntad de los dioses y accedió a dar media vuelta. De seguir, ¿a dónde hubieran llegado? ¿Hasta el Ganges? ¿China incluso? El curso de la historia podría haber sido distinto, pero no lo fue. Antes de regresar levantó un altar agradeciendo a las divinidades el haberle traído tan lejos. Dionisos, Apolo, Hércules. Y la inscripción: Alejandro se detuvo aquí. De vuelta en el río Jhelum, mandó construir una flota que les transportara corriente abajo hasta el océano. 1 millar de embarcaciones cuentan, entre ellas galeras griegas. El más experto de los maestros armadores del Indo se mofaba ante tamaña idea. Estos buques de guerra, afirmaba, nunca podrán equipararse a los nuestros. Propuso unas leves modificaciones a los planes de Alejandro. Quillas planas, continuó. Eso es lo que necesitamos. So, if they were going to build a fleet like this, in 6 months they had to build a fleet like this. They would need a very big workforce. ¿Que no? Pues Alejandro sí. Izaron velas a mediados de noviembre. El ejército principal avanzaba paralelo por la orilla. Avanzaban al sonido de los timbales, acompañados en algunos tramos por lugareños que les miraban, absortos. Al ejército se le sumaban ahora miles de mujeres y niños, indios, bactrianos, habitantes de Asia Central, todos prisioneros de guerra. Entre ellos estaba la esposa de Alejandro, aún adolescente, Roxana. Aquel otoño ella dio a luz a un bebé.
El monarca por fin tenía un heredero. Pero el niño murió y fue enterrado a orillas del río Yelún. ¿Cómo le afectó a Alejandro? ¿Lo consideró una premonición? Lo único que sabemos es que optó por volver a la condición. El descenso del Indo les llevó 7 meses. Atravesaron grandes reinos y ciudades antiguas. En todas partes del actual Pakistán, Alejandro encontró oposición. Su ferocidad le dejaba perplejo. Fue en la travesía por el Indo donde el objetivo de la expedición tomó otro cariz. Los griegos habían atravesado regiones altamente pobladas como Irak o Egipto, lugares en los que no encontraron resistencia, al contrario que aquí. Es donde empiezan a documentarse las primeras atrocidades y las masacres a gran escala de civiles. El día de Año Nuevo conquistó una importante ciudad del Punjab. Sus habitantes eran los malios, en la actual Multan. La ciudad estaba y sigue estando rodeada de enormes murallas de ladrillo, las cuales han sido asaltadas en numerosas ocasiones desde la época de Alejandro. La última fue el asedio británico de 1849. La leyenda local cuenta que el asedio de Alejandro tuvo lugar en la llamada Torre Sangrienta. En principio, las tropas griegas se encontraban extramuros. No puedo decir si fue exactamente aquí, pero me parece un lugar idóneo para contar cualquier historia. Alejandro encontró a las tropas algo timoratas, así que mandó poner una escalera y decidió subir él mismo, poniéndose a la vanguardia. Detrás solo le siguieron 3 hombres, 2 de los cuales eran sus guardaespaldas. Uno de ellos era el portador del escudo sagrado de Troya y el otro un oficial, Abreas. Alejandro se cubrió encima con el escudo y siguió subiendo. Y esta es la escalera que utilizaron los macedonios. Las escaleras de los macedonios serían tan enclenques como esta. Cuando Alejandro llegó arriba, el peso de los que le seguían acabó rompiendo la escalera, dejando solos a los 4 hombres. Alejandro subió y se agazapó en lo alto de la muralla, protegido por su escudo, según cuenta Arriano. Los otros 3 se acercaron hasta él. A continuación, rodeados por los de la ciudad y aislados en lo alto de la muralla, decidió arriesgar el todo por el todo. Así que optó por entrar en la ciudad en vez de huir, quedándose aislado del resto de su ejército. Como se iban acercando los defensores de la ciudad, empezó a lanzarles piedras, a asestarles mandobles con la espada, etc. El ejército de fuera, temiendo por su vida, trataba de encontrar un medio de entrar en la ciudad, mientras los 4 hombres se defendían a la desesperada. Su oficial Abreas fue alcanzado por una flecha en el rostro, y lo mismo Alejandro. En su caso, la flecha penetró por un hueco de su armadura, afectándole al pulmón. Cayó al suelo sangrando abundantemente. Su otro guardaespaldas, Peucestas, le protegía sujetando el escudo sagrado de Aquiles, a la vez que trataba de repeler a los atacantes.
Imagínense a los de primeros auxilios llevándose a Alejandro de vuelta al campamento mientras el pánico se extendía entre su ejército. Temían que la muerte de Alejandro supusiera no volver nunca más a su patria. En un ataque de rabia masacraron a los habitantes de la ciudad. El cirujano de Alejandro se dispuso a operarle. Critobullo de Cos había sido el médico de su padre. En una ocasión ya había sacado una flecha del ojo al rey Filipo. Con los años, las heridas que acumulaba Alejandro no las hubiera resistido ni el más fuerte. Varias en la pierna y en el muslo, otra de flecha en el hombro, 21 en total. Esta, sin embargo, era la más seria. Tenía el pulmón perforado. Al parecer, la flecha estaba envenenada y Alejandro nunca se recuperó del todo. Sin embargo, los cronistas griegos ni lo mencionan. Los médicos tradicionales del lugar, los hakims, afirman ser descendientes de los médicos de Alejandro. Practican lo que ellos denominan medicina griega, así que puede que ellos lo sepan. Y aunque no tuviera veneno, tanto el galeno como su paciente sabían que la muerte estaba cerca. La vida de Alejandro estuvo una semana pendiente de ello. Con sumo cuidado le volvieron a embarcar para que su ejército viera que estaba vivo. Gritaban de alivio. Nunca dejaron de apreciarle. El viaje por las aguas del Indo duró desde noviembre hasta el verano y con alguna batalla en medio. Alejandro fundó una nueva Alejandría en la confluencia de dos ríos. En julio alcanzó el delta del Indo. Su flota exploró los afluentes del Indo. Hemos reconstruido dicho periplo junto a Monique Kerbrand. Recorrimos la bahía en la que había fondeado Alejandro ese verano. Entonces esta llanura estaba cubierta de agua. Ahora hay lodo e islotes completamente secos. El almirante de Alejandro, Nearco, cuenta que levantó fortificaciones en un enclave que denominó el Puerto Alejandrino. La torre junto a sus soldados. ¿Estaban justo aquí? Sí, claro. Así lo describen los textos antiguos. Estuvieron alimentándose de ostras. ¿Lo menciona Arriano? Sí, sí. Además de ostras, mejillones de gran tamaño. Vaya. ¿Podría ser que estas conchas las dejaran los griegos en aquel entonces? ¿Por qué no? Podría ser. Estas ostras no pueden pertenecer a la época islámica porque comer marisco va en contra de la religión musulmana. Por tanto, es posible que fueran los hombres de Alejandro quienes las dejaron. Estarían más que contentos el tiempo que estuvieron aquí. Comiendo ostras, marisco. Lo último que hizo Alejandro en India fue levantar altares, tal y como había hecho en Asia Central y en el Punjab. Los erigió en una diminuta isla en el mar. Nunca se encontró, pero en medio de la llanura del delta existe otra isla hace ya mucho tiempo olvidada, la última antes de la desembocadura. Este es quizás el último territorio que Alejandro pisó en India. Tal vez estuvo en este lugar contemplando el mar mientras su flota levaba anclas rumbo al Golfo, siguiendo la línea del sol poniente. Alejandro planteó el regreso desde India como una operación marítimo-terrestre.
y con la colaboración de la Armada pakistaní tratamos de seguir su rumbo a lo largo de la desértica costa de Makran. El cuaderno de bitácora del almirante de Alejandro Nearco aún existe. Vamos a ser testigos de ello 2000 años después. En el cuaderno de bitácora de los griegos se citan diferentes sitios. Por ejemplo, se menciona un gran promontorio que sobresalía hacia el mar. Era muy elevado y con mucha pendiente. Esto es Ras Ormara. Es un peñón de unos 400 metros de alto. ¡Caramba! Sí, 400 metros. Es una gran montaña que asoma al mar. Hay otro relato que a mí me resulta particularmente interesante. Cuenta que a 10 millas mar adentro más o menos existía una isla desierta. Allí no había vivido ser humano alguno. De hecho, fue un lugar que les dio muy mala espina. Se encuentra justo enfrente de nosotros. Es la isla de Astola. Es esta que figura en el mapa. Sigue aún deshabitada y es una buena referencia marítima. Basta con comprobar la distancia. El compás marca 10 millas. En cambio, desde Astola marca 12 millas. Es más o menos exacto. La línea de costa ha podido aumentar en 2 millas. Aquí se narra que los griegos estaban aterrorizados por las historias de aquella isla, así que no atracaron en ella. En su lugar la rodearon mientras gritaban para ver si había algún espíritu. Yo, concretamente, en mis 20 años en la Marina, he estado allí. En octubre, Alejandro emprendió el viaje de regreso con la infantería. 100.000 soldados fornidos, además de otros tantos miles de civiles. Seguimos su huella por el peligroso desierto de Makran. Esta parte del desierto es conocida por sus grandes inundaciones repentinas de otoño, la época por la que atravesó Alejandro. Sus habitantes, los Baluchi, nos cuentan que aldeas enteras son arrasadas. Esto es lo que le pasó a Alejandro. Una noche su ejército acampó en el lecho de un río y una riada repentina mató a muchos de sus hombres. Lo peor estaba por llegar. El itinerario de Alejandro le traería hasta Turbat, una antigua fortaleza camino de Irán. Tuvo que haber estado aquí. Es un oasis frondoso y... Wow, what a view. Desde Turbat, la ruta principal hasta Irán avanza dirección oeste a través del valle del Ketch. Sin embargo, Alejandro fue por aquí. Se desvió de la ruta principal y se dirigió al sur, hacia el mar. Está a solo un centenar de kilómetros, pero recorre la zona más inhóspita. Los griegos pasaron por aldeas muy pobres, habitadas por nativos a los que denominaban los comedores de peces. Allí encontraron poco alimento. Dios santo. Llevamos ya más de 10 horas de carretera. Cada uno solo llevamos medio de agua y 2 naranjas. Me da que no nos hemos preparado lo suficiente para esta etapa del viaje. Opino que a Alejandro le pasó lo mismo. Ya el hecho de ver esto me hace pensar que fue una locura traer a un ejército aquí. El último gran oasis estaba a 50 kilómetros. Estoy seguro de que los griegos lo pasaron muy mal antes de alcanzar el mar. En la costa no había rastro alguno de nada, solo las barcas de los comedores de peces. Alejandro sabía que no debía volver por donde había venido. Ese no era su estilo, por lo que decidió seguir avanzando a lo largo de la costa.
Tal vez esperaba fundar nuevos puertos para conectar a su imperio. Quizá aún esperaba encontrar a su flota. No lo sabemos. Desde aquí el único modo de seguirle es en camello. Is there water on the route? Are there actually spring water holes along the route, or do we have to carry the water? He says that there is very few water springs. He That's said, great. if I go, I can't find those. We better take somebody with us who can. Then. Así que dejamos la calurosa costa junto al gran peñón de Pasni tras los pasos de la última y más épica caminata de Alejandro. Para el ejército de Alejandro, esta etapa no tardó en convertirse en una pesadilla. Los griegos llegaron a una zona repleta de dunas. Arriano cuenta que los pies se les hundían como si pisaran nieve virgen. Aún era peor para los caballos y las mulas. No disponían de camellos como nosotros. Arriano sigue diciendo que algunas veces tenían que pasar toda la noche sin agua y que a la mañana siguiente tenían que dejar atrás a los más enfermos, a los que estaban exhaustos o simplemente a los que estaban totalmente deshidratados. Y por supuesto a los que jamás volverían a ver. Estaban tan condenados, cuenta Arriano, como aquellos que se caen por la borda en la inmensidad del mar. Ahora, por primera vez en su vida, intuía la derrota. ¿Que por qué vino aquí hasta Makran? Pues no lo sé. Trataría de regresar a Irán. Pero ¿por qué vino hasta esta costa? Eso no lo entiendo. No lo comprendo. Alejandro estaba muy angustiado porque estaban atravesando una zona altamente salvaje, según el geógrafo Estrabón. Según ciertas fuentes, solo sobrevivió un cuarto de su ejército, aunque la verdad nunca se sabrá. Pero a pesar de encontrarse en semejante aprieto, Alejandro aún mostraba rasgos de antiguo carácter. Alejandro lideraba a su ejército a pie, como a menudo hacía para arengar a sus hombres, pero todo el mundo estaba muerto de sed. Unos soldados encontraron una pequeña charca de agua en un cauce seco y le trajeron un poco en un casco. Entonces, delante de todos, la vertió en la arena. Si ellos no bebían, él tampoco. Los griegos siempre contaban esta historia como una prueba de su carácter noble. A mí personalmente me sorprende que después de todas las penurias que estaban pasando pudiera convencerles con tales estratagemas. Pero la verdad es que seguían apreciándole. Aún precisaban de su liderazgo para superar las dificultades. Y él les necesitaba para seguir siendo
Uno aquí se pregunta cómo se le ocurrió traer a su ejército en medio de esta terrible desolación. Casi surge la cuestión de si quiso castigarles por lo sucedido en el río Beas, por negarse a seguirle hasta los confines del mundo. Pero entre los griegos, la explicación más lógica era esta. Simplemente, él era así. Le habían dicho que ese trayecto no podría realizarlo un ejército, pero por su demonio interior estaba decidido a hacerlo. Tenía que superar a todos, tenía que hacer lo que nadie había hecho. Y es que, claro, en el pasado sus riesgos habían merecido la pena. Le supuso 2 meses atravesar el Macrán. En primavera regresó a Persépolis, desde donde había partido 7 años antes hacia Oriente. Corrió a pie el palacio incendiado de los reyes persas, destruido por orden suya, y con nostalgia se arrepintió de lo que había hecho. Después de todo, él era ahora el mandatario. Él era ahora quien vestía los ropajes y la tiara del Shah de Persia. Había dejado de ser un mero conquistador, un buscador de gloria. Ahora su cometido era gobernar el mayor imperio que el mundo había conocido. Irán era ahora el centro de su universo. Aún tenía grandes proyectos, entre ellos la conquista de Oriente, pero el destino, o quizás la voluntad de los dioses, pusieron límite a ello. Allí, de repente y tras un gran festín, su amigo íntimo y amante, Hefestión, murió. La pena le quitó las ganas de vivir a Alejandro. Algunos me adoraban por ser su rey, decía. Hefestión, por ser como soy. Por los bazares se extendían los rumores. Unos hablaban de envenenamiento, que el rey también tenía los días contados, que era víctima de los malos augurios, que había perdido el norte. La leyenda todavía continúa entre los cuentacuentos iraníes. Aquella última primavera decidió volver a Irak. Ahora, obsesionado por los malos augurios, el soberano se ponía a temblar cada vez que sus adivinos interpretaban el vuelo de las aves. Los presagios eran contundentes, no debía entrar en Babilonia. Hasta entonces siempre había hecho caso a los dioses, pero esta vez les ignoró. A orillas del Éufrates, después de otra buena borrachera, el rey empezó a sentirse mal. Las heridas, el alcohol, la congoja, finalmente le estaban pasando factura. Imaginen la escena, la claustrofobia palaciega, los jardines colgantes con sus palmerales, el soporífero calor procedente del río. Estos últimos días quedaron reflejados en un diario, uno de los testimonios más dramáticos de la historia. Este es el relato de sus últimos días. Se basa casi al pie de la letra del diario del emperador. El 29 de mayo pasó la noche en su cuarto de aseo debido a las fiebres. El día siguiente lo pasó jugando a los dados. El 31 decidió tomarse un baño mientras escuchaba a Nearco contarle cómo regresó la flota naval desde India. El 1 de junio le subió la fiebre. Había pasado una mala noche y en este estado continuó hasta el día siguiente. El 5 de junio le trasladaron a otra parte del río. Durmió algo, pero la fiebre no volvía.
Los macedonios más veteranos no albergaban esperanzas, por lo que se apresuraron a palacio para verle vivo por última vez. Los sentimientos de cada cual eran de pena y una especie de desamparo y desconcierto ante el hecho de perderle. Totalmente mudos, sus hombres iban desfilando ante un Alejandro apenas capaz de levantar la cabeza. El 10 de junio, hacia el anochecer, moría. Tras 30.000 kilómetros, nuestro periplo tocaba su fin. Terminó tal y como había empezado, a los pies del monte Olimpo, la morada de los dioses. El anhelo de gloria de Alejandro se vio truncado de repente, y desde entonces su persona va ligada a un destino inacabado: el Ícaro que voló cerca del sol y cuyas alas quedaron inservibles. Hoy el veredicto de la historia es aún más implacable: un hombre finalmente destruido por la soledad y la locura del poder absoluto. ¿Es así como tenemos que contemplar las hazañas de Alejandro? ¿Como una locura autodestructiva en vez de una gloria duradera? Déjenme expresar mi opinión. Lo que importa, después de haber seguido sus pasos hasta tan lejos, es que todo el mal provocado por los causantes de guerras actuales nos enseña a rechazar el pensamiento de Alejandro. Sin embargo, él era un hombre de su tiempo, no del nuestro. Él obedecía a sus dioses, aceptaba sus veredictos para lo bueno y para lo malo. Si él pudiera hablarnos ahora, seguro que diría con su tono de héroe desdichado: que sean los dioses quienes me juzguen, pues en todas y cada una de sus señales jamás me mintieron. Βασίλες Αλέξανδρος.